Buen día a todos, queridos hermanos. Estamos en el tema número 11 de nuestro programa Catequízate, donde vamos a continuar hablando acerca de Jesucristo, nuestro Salvador. Esta es la parte tercera de este tema. Hoy ya terminamos de hablar de Jesucristo, nuestro Salvador, como tal, en su vida, en su misterio, porque toda la doctrina de la fe siempre tiene que ver, está relacionado con nuestro Señor Jesucristo aquí presente en el sagrario. Que mejor, como decía la vez pasada, que grabar aquí junto al Señor para que Él nos ilumine especialmente y lo conozcamos más y lo amemos más. Hoy día quisiera hablar acerca del misterio pascual de Jesucristo y en segundo lugar de su segunda venida de Jesucristo. Recuerdo que el tema anterior, en el tema número 10, hablamos acerca de los misterios de Jesús y hablamos sobre la infancia de Jesús, las tentaciones de Jesús. Pues hoy día vamos a continuar hablando acerca de los misterios de Jesús y vamos a hablar de este misterio tan importante como es el misterio pascual de Jesucristo, del cual ha dependido y depende nuestra salvación. El misterio pascual de Jesucristo está conformado por la pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Hablar del misterio pascual es hablar de estos cuatro misterios a la vez. Por eso empecemos a hablar acerca de su pasión. Hemos dicho que Jesucristo es verdaderamente hombre. Cuando Él se encarnó, empezó a ser verdaderamente hombre, ser humano, con lo cual era aquí en la tierra susceptible al sufrimiento. Por tanto, en la cruz, Jesucristo sufrió, realmente sufrió. De ahí que Jesús entiende de sufrimientos, entiende el sufrimiento humano. El Hijo de Dios quiso experimentar por amor el sufrimiento. Jesús no fue obligado a experimentar el sufrimiento, no. Lo que le motivó a Él encarnarse y experimentar todos los misterios humanos, incluido el sufrimiento, fue el amor. Santa Rosa de Lima, en el Catecismo de la Iglesia, en el numeral 618, tiene una frase muy bonita acerca de la cruz, acerca del sufrimiento humano. Y dice Santa Rosa de Lima, hablando del sufrimiento: esta es la única verdadera escala del paraíso. Fuera de la cruz no hay otra por donde subir al cielo. Santa Rosa de Lima. Pues a veces uno en su vida sufre mucho peleándose con ese sufrimiento que tiene, físico, psicológico, espiritual, de diversos tipos, pero sabemos que, y nuestra hermana Santa Rosa de Lima nos enseña que esa cruz, si tú la asumes, es fuente de salvación y escalera para ir al cielo. En segundo lugar, la muerte de Jesucristo. Como sabemos, la muerte es la separación del alma y del cuerpo. Con la muerte se da esa separación. También en Jesucristo se da esta experiencia profunda del ser humano, la muerte. En Jesús, cuando se da la muerte, el alma deja de estar en su cuerpo y su cuerpo, el cual en nosotros, cuando nos morimos, se corrompe, en Jesucristo no se corrompe. Jesucristo no sufre la corrupción de su carne. ¿Por qué? Porque el Verbo estaba impregnado completamente en toda la humanidad de Jesucristo, por tanto también en su cuerpo. Y como la divinidad, el Verbo, estaba impregnando también su cuerpo, no permitió que se corrompa. Hablando de la muerte de Jesucristo, sabemos que una vez muerto desciende a los infiernos, es lo que decimos en el credo. Y uno se pregunta, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús desciende a los infiernos? Y los infiernos es el espacio del mal, de Satanás. ¿Cómo es que Jesús va a ese lugar? Bueno, Jesús no va al lugar de los condenados, no.
porque el lugar de los condenados se llama infierno en singular. Jesús va a la parte de los infiernos que se llama el seno de Abraham, donde estaban las personas justas que morían de esa manera, justamente. Es decir, habían practicado la justicia y no podían subir al cielo porque Jesús todavía con su muerte y resurrección no había abierto las puertas del cielo y esperaban en el seno de Abraham. Tanto al infierno como al seno de Abraham se le llama todo ello los infiernos, pues Jesús, cuando decimos que habla, que desciende a los infiernos, estamos hablando que va al seno de Abraham, al lugar de los justos, mas no al lugar de los condenados, que se llama infierno. La resurrección. Nosotros sabemos que Jesús al tercer día vuelve a la vida con un cuerpo glorioso. Su resurrección es distinta a la resurrección de Lázaro, por ejemplo, o de todas aquellas personas a quienes Jesús resucitó. La resurrección de Cristo es distinta porque Jesús resucita para no morir nunca. En cambio, Lázaro y los otros que habían sido resucitados por Jesucristo resucitaron, volvieron de la muerte para luego volver a morir. Esa es la diferencia entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de Lázaro y de los demás. Pues así también será nuestra resurrección, queridos hermanos. Cuando sea la parusía, nuestra alma volverá a tener su cuerpo, y en el cielo será un cuerpo glorioso que ya no volverá nunca más a morir. La resurrección de Cristo es un reflejo, o mejor dicho, es el modelo de cómo será nuestra resurrección. Así, acerca de la resurrección de Jesucristo, podemos leer en Juan 21, 1:14, acerca de la resurrección de Cristo. Es un pasaje muy iluminador que nos habla acerca de este misterio. Ustedes en casa lo pueden leer más profundamente, pueden empaparse más con este pasaje. Ahora nosotros vamos sobre todo a resaltar algunos puntos. Dice: después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Los otros también lo acompañan a pescar. Resulta que no podían obtener ni siquiera un pescado. Y de pronto viene el Señor, pero ellos no sabían todavía que era el Señor, y dice Jesús: muchachos, ¿no tienen pescado? Le contestaron: no, Señor. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, y ya no podían arrastrar por la abundancia de peces. Es decir, ese hombre, ese señor que se había acercado hacia ellos no sabían que era Jesús, les dice: miren, háganlo de esta manera. Y de pronto pasaron de no pescar nada a pescar abundantes peces. Jesús luego come con ellos. Dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Ya habían empezado a sospechar y alguno ya tenía seguridad que era el Señor. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Los discípulos ven a Jesús, lo tocan, comen con ellos. Es una resurrección real. Jesús realmente vuelve a la vida para ya no morir nunca más. El cuerpo de Jesús glorioso tiene unas características que las voy a decir rápidamente. Jesús resucita con su mismo cuerpo, pero a la vez es un cuerpo glorioso, que tiene algunas características. Es auténtico y real. No está situado ni en el espacio ni en el tiempo. Es por eso que Jesús puede aparecerse donde Él quiera.
y también puede aparecerse con la apariencia que Él quiera. No está supeditado al tiempo, al espacio, a una figura corporal. Él es Señor ya de ello, al resucitar. Es libre de aparecer como quiera. Entonces, 3 características: auténtico y real, no está supeditado al tiempo y al espacio, y puede aparecerse con la figura que quiera. Por eso es que sus discípulos al inicio no lo reconocieron. Y los discípulos de Emaús, en otro pasaje, tampoco lo reconocieron al inicio. Dice la Escritura que lo reconocieron recién al partir el pan. Vemos por ello cómo es que Jesús no se aparecía con su misma apariencia, con su misma figura, sino con otra figura, porque tenía y podía aparecerse de esa manera. En cuarto lugar, la ascensión. Jesucristo, hecho hombre, una vez ya resucitado, asciende al Padre y participa de su gloria eterna con el Padre, y desde ahí nos quiso enviar el Espíritu Santo para llevarnos hacia la verdad plena. ¿Cuánto le hemos de agradecer a Jesús? Porque constantemente nos asegura su Espíritu Santo. Cuando tú estás en dudas, en incertidumbres, no sabes qué hacer, pide la luz del Espíritu Santo y Jesús te va a dar su luz, la luz del Espíritu Santo, para que puedas actuar según el querer de Dios. En segundo lugar, la segunda venida de Jesucristo. Esto lo vamos a hablar brevemente, porque cuando hablemos del más allá ahondaremos en este tema, y eso lo haremos en un tema posterior. Muchas veces en las películas se habla del fin del mundo, del Armagedón, y que se aparecerán unas bestias y tanta cosa que se habla acerca del fin del mundo. Pero eso no es preciso, e inclusive muchas veces se habla del día, de la fecha cuando vendrá Jesús. Eso no sabemos esos detalles. Lo que sabemos es lo que nos enseña el catecismo. Como digo, lo voy a explicar aquí brevemente y luego en otro tema posterior hablaremos más acerca de esto. El catecismo nos habla, la doctrina de la Iglesia nos habla que antes de la parucía de Jesús habrá un signo. Y ese signo será que antes que Jesús venga se desencadenará el mal. El mal hará tremendas cosas aquí en la tierra. Eso es signo de que Jesús ya está por venir. Pues Jesús vendrá luego y vendrá como juez y señor de la historia. Y habrá algunos que serán salvados y otros que serán condenados. No es que Dios condene porque es malo, sino porque ellos mismos, con sus actos malos, habrán buscado condenarse. Dice San Juan de la Cruz que al final de los tiempos seremos juzgados en el amor. Si tú amas, serás salvo. Puedes tener la seguridad que eres salvo. San Juan en su primera carta nos dice: quien ama vive en Dios. Y si uno vive en Dios, obviamente se salva. Pues en Jesucristo, cuando venga por segunda vez, todos los salvados participaremos de su victoria, de la victoria final de Jesucristo, y seremos una iglesia victoriosa, gloriosa en el cielo. Así, querido hermano, hemos llegado a nuestro tema 11º de este programa Catequízate. La próxima semana hablaremos acerca del Espíritu Santo. Hablaremos de los nombres del Espíritu Santo, hablaremos cómo es que obra el Espíritu Santo. Pues esto y más en nuestro próximo programa. Que el Señor te bendiga y aprovecha el tiempo y catequízate. Cuídate mucho y que tengas un excelente día.